Decirles inicialmente que la terapia ocupacional en el ámbito escolar va más allá del apoyo a los problemas del aprendizaje o de la conducta. Nuestro rol incluye el bienestar, la inclusión, el diseño en entornos accesibles. La Organización Mundial de la Salud dice que una aula asistida o un aula con un ambiente escolar adecuado tiene hasta 40% de posibilidades de mejorar la actividad de sus estudiantes, pero también de dar promoción y prevención en salud. Igual, algunos colegios de terapia ocupacional enfatizan la importancia del terapeuta ocupacional, aunque no directamente están creando espacios en el aula, pero para allá vamos. Así que con todo esto vamos a darle la bienvenida a nuestros expositores tanto de Chile, Venezuela y Argentina. Así que vamos a comenzar dándole la bienvenida a Adriana Blanco. Adriana Blanco es terapeuta ocupacional con una trayectoria que ha marcado generaciones en Venezuela. Es egresada del Colegio Universitario de Rehabilitación. Es especialista en integración sensorial, cuenta con diferentes certificaciones. Y Adriana es coautora del libro TEA, un enfoque multidisciplinario, y ha sido reconocida como conferencista en eventos nacionales e internacionales. Adriana representa un modelo de excelencia profesional y visión innovadora en las infancias. Así que le voy a dar la palabra para que empiece Adriana con esta pregunta: ¿cuál es el rol del terapeuta ocupacional en el ámbito escolar? Y en base a eso, pues nos vamos uniendo y voy presentándolos a cada uno, y ustedes también pueden participar de lo que se va construyendo en esta mesa. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primeramente, agradecer a usted, licenciado Roger, por la invitación a la cátedra de terapia ocupacional de la Universidad de Temuco. De verdad que ampliamente agradecida. Y cuando usted me pregunta el rol de la terapia ocupacional escolar, es que somos parte de la misma comunidad. No somos un extra. Realmente la terapia ocupacional, como su nombre lo indica, nuestra preocupación es ver el desempeño, es ver la función y es ver que haya pues una sincronía y una sinergia entre cada uno de las personas que integran, en este caso, la comunidad escolar. Entonces, bueno, por allí vamos a arrancar y a definir en cómo se involucra. Vale, buenísimo. Bueno, ya vamos a tener posibilidad para escucharte más ampliamente. También tenemos a Marcela Hernández Lechuga. Es un verdadero honor tener a Marcela con nosotros hoy. Marcela es una de las principales referentes de la psicomotricidad en Chile y en Latinoamérica. Ella se ha consolidado como figura destacada e incansable defensora de las infancias, abogando por su desarrollo integral desde una mirada sensible y humanista. Marcela es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es directora de la Fundación CICEP, Psicomotricidad, una organización que opera en Chile y España, en Barcelona, promoviendo el bienestar infantil a través de la psicomotricidad. Es docente de la Universidad de Barcelona, directora y fundadora de la Revista Chilena de Psicomotricidad. También es parte del grupo de psicomotricistas de Punta del Este, que reúne especialistas de psicomotricidad de toda Iberoamérica. Ha sido reconocida en su destacada labor con el Premio Internacional a la Innovación y Buenas Prácticas con enfoque en la humanidad. Es un privilegio contar con su presencia en este espacio y confiamos en que su participación va a enriquecer nuestro diálogo. Ahora, ¿por qué una psicomotricista en esta mesa? Lo mismo me pregunto. Importante porque
Bueno, Marcela, tú has trabajado con terapeutas ocupacionales, los has formado, y muchas de las cosas que nosotros hacemos en el aula son punto de bisagra de la psicomotricidad, sino son psicomotricidad en sí misma, pero con un enfoque que va hacia el hacer. Y ese hacer, pues, nosotros lo transformamos desde nuestra visión en la ocupación. Entonces es importante que tú nos des tu visión en base a la formación de los terapeutas que has tenido y cómo ves ese punto de bisagra o esa interdisciplinariedad que tenemos para conjugarnos como terapeutas ocupacionales en el aula y psicomotricidad. Así que danos un breve contexto antes de comenzar pues ya con una discusión un poco más a fondo. Bueno, efectivamente yo, primero, gracias por la invitación, Roger, y saludar a todos quienes están presentes. Efectivamente yo sí que he formado muchos psicomotricistas que vienen desde la terapia ocupacional y tal vez el foco de la formación lo coloco en diferenciar la técnica de intervención frente a las diferentes o a una misma dificultad que tenga un niño o una niña, ¿ya? Claramente es cambiar de carril profesional, digo yo. Por ejemplo, yo que era profesora de educación física, cambiarme al carril de la psicomotricidad totalmente. Hay otras personas que no, que siguen transitando por los dos carriles, y lo mismo pasa en terapia ocupacional. Pero creo que el mayor trabajo en estos momentos, son varios, no solamente desde la terapia, pero sí creo que fundamentalmente en la terapia ocupacional es distinguir las técnicas de intervención sin que ninguna otra especialidad o profesión nos invadamos el rol que cada uno tenemos. Entonces, identificar el rol para poder intervenir específicamente creo que es lo fundamental. Creo que hoy tenemos que hacer un trabajo reflexivo profundo en defensa de los derechos, no monopolizando ninguna terapia, porque eso es una vulneración de derechos, y tampoco monopolizando diagnósticos, que creo que a veces tenemos que hablar los desafíos que tenemos de cara ahora y al futuro, porque la infancia pasa muy rápido, y yo creo que estoy en estos momentos defendiendo que no hay solo una profesión que se pueda hacer cargo de la infancia, tenemos que ser muchas, como tampoco puede ser que solo exista un solo diagnóstico y que toda profesión lo pueda diagnosticar, digamos. Entonces, en mi formación, lo principal que hacemos es diferenciar las técnicas de intervención, aunque tengamos la misma mirada, que para mí la mirada o el enfoque que tú decías es la de derechos infantiles, es la que tenemos que tener todas y todos, y estamos obligados a hacerlo porque nuestros países ratificaron los derechos infantiles, y que se diferencie eso para que podamos de verdad trabajar interdisciplinariamente con respeto a la infancia, a sus familias y a cada profesión que trabaje en infancia. Creo que No te escucho, Roger. Ahora mismo vamos, junto con el aporte de los colegas en esta mesa, quizás a ver cuál es esa frontera, esa línea que hay entre la psicomotricidad y las técnicas que utiliza terapia ocupacional. Además que en Chile la psicomotricidad no está establecida aún como una carrera, pero es utilizada por muchos profesionales, primero por la comprensión y por la eficacia que tiene bajo esa mirada, y además porque es parte esencialmente del desarrollo natural del niño. Así que muchas gracias por estar acá, porque tu presencia va a ser súper importante. Y también tenemos con nosotros, ya desde casa, ya desde acá, desde la universidad, al terapeuta Germán Vidal. Bueno, Germán es terapeuta ocupacional con más de una década conjugando experiencias en intervención clínica y educativa. Es magíster en neurociencias de la educación y es especialista en integración sensorial. También como asesor académico, como gestor académico, es coordinador de prácticas clínicas de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Católica de Temuco,
coordina el programa de sala de juegos y desarrollo terapéutico de esta universidad, integrando acciones clínicas con el contexto educativo, investigando y proporcionando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de la infancia de este territorio. Ha liderado proyectos de inclusión social y rehabilitación de base comunitaria infantil, desde iniciativas públicas y privadas orientadas a la inclusión social de niños y niñas, y es docente de la carrera de terapia ocupacional. Así que, Germán, un poco contextualizando con toda esta experiencia y además desde el territorio, ¿cómo ves tú el rol del terapeuta ocupacional en la escuela, más allá de los programas de intervención escolar, que también son fundamentales e importantes, claro que sí, pero estamos dando una mirada más en el ámbito escolar, más allá de los síntomas o las dificultades? Así que ahí te doy la palabra para que contextualices. Sí, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Germán Vidal. Agradecer esta instancia y les doy la bienvenida también a todas las personas que están presentes, porque en realidad, como decía Roger, soy justamente el representante en este panel de la Universidad Católica de Temuco, y justamente desde ahí mi rol en esta mesa redonda, ¿cierto?, es poder contarles y darles contexto respecto a el rol del terapeuta ocupacional en el contexto educativo, justamente más allá de lo que es el programa de integración escolar. Y ahí el contexto en realidad, y para que también los oyentes del día de hoy puedan ir internalizando, les desproblematizar un poco respecto a en qué contexto está inserta la terapia ocupacional en Chile, ya pensando en que todos los marcos normativos y leyes en educación son de los años finales de los años 90, principios del 2000, que estamos hablando ya hace 24 años atrás, que justamente era un paradigma, como bien decía Marcela, muy desde el punto de vista de los diagnósticos, y la terapia ocupacional también está visualizada desde la patología, ¿ya? Ahí es donde muchas veces los aspectos institucionales nos llaman y solicitan, cuando ya aparece una condición o una patología en particular. Y como bien decía Roger al inicio, la terapia ocupacional, la ocupación y lo ocupacional particularmente es transversal. Ya no es solo cuando existe una situación en particular o cuando hay un problema ocupacional, sino que más bien tiene que ver con la promoción y la prevención, ¿cierto?, de condiciones de salud. Y desde ahí también los invito a reflexionar y también que nos aporten respecto a este análisis de cómo poder establecer acciones a nivel nacional acá en Chile, ya por ese contexto también que existe acá. Así que muchas gracias. Dale, Germán, muchísimas gracias. Ya vamos a discutir un poco más de esto. Y nos queda Santiago Tomás Furlong desde Argentina. Santiago, no te veo por allí. Acá estoy, acá estoy. Acá está Santiago. Bueno, Santiago es terapeuta ocupacional especializado en neurodesarrollo infantil y autismo, con experiencia en ámbitos clínicos, educativos y comunitarios. En su trayectoria se destaca: forma parte de Nexus Bionic como profesional de rehabilitación, brindando soporte a casos complejos de trastornos del neurodesarrollo. Experiencia en instituciones reconocidas de rehabilitación física y neurológica, así como en centros terapéuticos donde ha desarrollado planes de intervención centrados en el niño y en su entorno. Tiene participación activa en espacios terapéuticos donde integra estrategias lúdicas y pedagógicas para niños y adolescentes, y también se ha desarrollado en ámbitos de intervención escolares, apoyando la inclusión y la accesibilidad en el aprendizaje. Santiago combina una sólida formación académica con una visión práctica, empática hacia las necesidades individuales de los niños y sus familias, contribuyendo al bienestar integral de la infancia y la adolescencia. Bueno, Santiago, cuéntanos un poco desde tu mirada, porque hablábamos de esto que tú haces desde el control propio del cuerpo, desde otra mirada más que tiene que ver con lo corporal, ¿no? Y bueno, y tu experiencia en este ámbito educativo específicamente. Bueno, hola a toda la audiencia, ¿se me oye bien?
Gracias por formar parte de esta mesa, gracias Roger y a la Universidad de Temuco por la invitación. Creo que es una oportunidad esta fantástica para visibilizar el rol fundamental de la terapia ocupacional en el ámbito educativo. Como bien comentabas, mi nombre es Santiago Tomás Furlo. Algunos me pueden conocer del canal de Instagram que tiene el mismo nombre que la disciplina, terapia ocupacional. Y bueno, claramente tengo que ser terapeuta ocupacional para tener este perfil. Así que soy egresado de la Universidad de Gran Rosario, de Argentina, y trabajo con niños desde mi adolescencia prácticamente. O sea, hace más de 15 años que vengo observando, analizando y estudiando el comportamiento infantil. Me interesa mucho su mundo mágico, la capacidad de asombro constante que tienen, la creatividad, y creo que es nuestro deber protegerla. Por eso mi enfoque está dado en potenciar esa creatividad hacia un equilibrio con el otro mundo, con el mundo de la cotidianeidad funcional, ¿no? La terapia ocupacional en el ámbito escolar es un tema de gran relevancia. Cada vez se reconoce más la importancia de proporcionar a todos los estudiantes los recursos y las herramientas necesarias para participar en el entorno educativo y social. Por eso mi objetivo hoy con ustedes es compartir algunas reflexiones sobre cómo desde nuestra disciplina podemos contribuir a esta misión, centrándonos en la importancia de la ocupación y la conciencia corporal, como ejes fundamentales de la intervención para la promoción del bienestar y la salud integral o holística. Así que bueno, una vez más, agradecer y ya profundizar en estos conceptos. Vale, Santiago, bueno, ya nos vas a contar más sobre toda esta experiencia que tienes, inclusive desde antes de ser terapeuta, ¿no? Bueno, vamos a iniciar quizás ya el debate en la mesa. Adriana, tu experiencia en integración sensorial y neurodesarrollo es extensa. Desde tu perspectiva, la terapia ocupacional puede ser una parte para la promoción, la prevención y, por supuesto, para la intervención en las necesidades sensoriales y neurocognitivas de los niños en su entorno escolar. Yo te preguntaría un poco para abrir el debate, porque ¿qué pasa con integración sensorial? Que pareciera que la tenemos enfocada siempre en el escenario de la falta, de la discapacidad o de eso, de lo que le falta al niño o de lo que no ha desarrollado. Entonces yo me iría con una primera pregunta. ¿Qué estrategias consideras que podrían implementarse en las aulas para facilitar los desafíos del entorno escolar de nuestros niños en ese ámbito, en ese ciclo vital? Específicamente, si no hay falta vista, si no hay dificultad, si no hay patología, si no hay diagnóstico, si no hay etiqueta. Gracias. Fíjate, es correcto. Yo comenzaría con una frase que siempre me impactó de la autora Jean Ayres, que es el interés que tiene el desarrollo del cerebro, su función, la conducta y el aprendizaje. La interrelación que puede y que nosotros como terapeutas ocupacionales en nuestra formación, cuando nos están formando, nos hablan precisamente de todos esos conocimientos básicos clínicos de desarrollo, pero especialmente qué es lo que es importante de ver, para qué sirve, cuál es su función en el día a día, porque la integración del procesamiento sensorial realmente es nuestro día a día desde que estamos in útero, esa independencia que se va armando progresivamente y que tú vas relacionando desde que naces para poder interactuar de una manera consona, con respuestas adaptativas, cómoda, en confort, en lo que realmente son tus potencialidades y tus fortalezas. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el aprendizaje? Es sencillo, es poder entender que no se trata de revisar hitos, no se trata de evaluar solamente cuál es el producto final académico, sino cómo está centrado, en este caso, el niño dentro de todo el contexto de su ocupación, de la motivación, de sus emociones, de lo que es realmente armar y poder integrar esa socialización para yo querer participar activamente y no ser un robot de preguntas y respuestas. Entonces, cuando tú hablas
cómo integrar el procesamiento sensorial y todo lo que tiene que ver con la escolaridad, es que el procesamiento sensorial es parte de nosotros mismos dentro de ese entorno. Entonces, fuera de mirar qué no hace, es buscar cuáles son las capacidades y fortalezas que sí hace, cómo se desempeña y cómo entonces tú puedes jugar con el entorno para que el entorno dentro de tu ocupación y el entorno contigo mismo pueda ser favorecedor incluso de lo que tiene tu propio cuerpo, que es todo lo que tiene que ver, porque nosotros somos terapeutas ocupacionales, no terapeutas sensoriales. Entonces nosotros tenemos el análisis no solamente de qué es capaz de hacer, para qué es capaz de hacer, sino la potencialidad de los objetos, del contexto, de que un niño evidentemente, y ahí comparto un poco con Santiago, un poco bastante, toda esa formación, cuando uno está en neurodesarrollo, el pensamiento y el análisis hacia el niño es completamente diferente. Y cuando tú unes lo que es procesamiento con lo que es esa percepción de neurodesarrollo, de función, de adquisición y de cómo se va armando el aprendizaje, vas viendo un enorme bola de no es empezar de arriba abajo o de abajo hacia arriba, es poder integrar ambos, ¿ok? Para tener una valoración y un desempeño acorde a sus propias necesidades, centrado en la misma persona, en este caso en el niño. Yo te preguntaría rápidamente, este descubrimiento de lo sensorial en la escolaridad, obviamente lo descubrimos sin ponerle nombre de integración sensorial, pero por ejemplo, yo estaba pensando que cuando yo pienso en el salón de clases, me viene el olor a borra o el olor a punta de lápiz, ¿no? Pero nadie me dice o nadie me dijo hasta este momento que eso era una cuestión sensorial, sino ahora que le puedo poner nombre. ¿Será que también en esta etapa tenemos que ponerle más énfasis, más nombre a la conciencia ocupacional y sensorial? Porque cuando hablamos de promoción y prevención, ¿qué cosas hacemos los que saben, los que se han especializado en integración sensorial, pero no, otra vez recalco, desde una mirada de la falta y desde los diagnósticos, sino desde esa promoción y esa prevención? ¿Qué hacemos allí en los salones, los terapeutas ocupacionales, desde esto, de la promoción, la prevención? Fíjate, desde la promoción yo creo que es importante hacer una diferenciación entre lo que es estimulación y lo que realmente puede alterar el desafío de procesamiento sensorial. Porque cuando tú hablabas, por ejemplo, de esa sensación de la borra, o uno puede hablar de la misofonía, que es cuando la gente apenas medio está murmurando o está como haciendo un munching a la hora de tragar, y muy pocas personas lo perciben, pero lo percibe un niño altamente sensible, no porque tenga un diagnóstico, sino porque tiene esa percepción tan aguda y tan delicada de lo que es diferenciar. Es muy diferente a que me moleste la etiqueta o a que me moleste un color o algo en particular. O sea, yo creo que la promoción tiene que ir en que el aprendizaje debe ser igual para todos. De hecho, el diseño universal curricular, que ya no es por diseño, es por capacidades, es precisamente porque todos debemos de aprender de la misma manera, y ahí están las adecuaciones. Si yo tengo, típicamente en las formaciones a veces se nos enseña estadísticamente que hay normalidad o que hay una tipicidad, pero hay una parte que es estadística. Pero si yo lo pongo fuera de la estadística, yo estoy hablando de niños que tienen adecuaciones tan propias como debe tener cualquier persona que le desagrade algo en particular. Entonces, las estrategias de adecuaciones es a quien realmente requiere y necesite, para que todos seamos cónsonos, iguales y equitativos con el aprendizaje que estamos recibiendo. Si a mí me molesta, evidentemente, ese sentimiento de borra, de olor, o a mí me molesta o tengo más criterios de alteración de los agudos, ¿por qué yo no puedo estar en un salón de clase
con unos audífonos, porque yo no puedo estar en el salón de clase con un tipo de borra que no me genere el roce, porque ese pequeño audición que tengo de misofonía me molesta. Entonces, todas esas adecuaciones se dan y podemos ser perfectamente equitativos con todos. Yo creo que la promoción va en que todos pongamos de todos y que enseñemos muy tempranamente que nuestros compañeros son nuestros propios tutores, más que una sola persona venir y decir, sino que todos podamos integrar e interpretar lo que está ocurriendo. Claro, buenísimo eso de ver las adecuaciones dependiendo de los estilos también de la forma de aprender de los niños. Les recuerdo a los colegas de la mesa que igual pueden interrumpir mientras estemos hablando y colocar y pues también expresar sus reflexiones, ¿no? Un poco desplazándonos en el mismo escenario escolar con esto que dijo Adriana. Yo me iría también al terreno de la psicomotricidad, como hablamos hace un momento. Y le preguntaría a Marcela, ¿cómo ves tú la colaboración entre la psicomotricidad y la terapia ocupacional en el contexto escolar? Ya estamos metiéndonos con algo tan específico de la terapia ocupacional como es la integración sensorial, o sea, todo este universo sensorial de tanto intrasensorial como desde afuera, ¿no? Porque no es solamente la forma como vamos hacia afuera, sino también cómo nos percibimos internamente. Eso tiene mucho que ver también con la psicomotricidad. Por eso la pregunta es, ¿cómo ves ese punto de bisagra, Marcela, entre la terapia ocupacional y la psicomotricidad ya en la acción, ya desde el punto de vista de la acción propia del niño? Bueno, primero aclarar que la psicomotricidad sí está nombrada en las bases curriculares infantiles de Chile a través del núcleo Corporalidad y Movimiento como una disciplina que apoya el desarrollo infantil, pero no desde la funcionalidad ni desde la ocupación, que es lo que nos diferencia, sino que desde un entorno respetuoso, favorable, de crianza adecuada, etcétera. Y que eso apoya mucho el desarrollo tanto social como de aprendizaje académico de niñas y niños, ¿ya? Entonces nosotros no vamos ni por movimientos funcionales, ni neuromotores, ni del neurodesarrollo, nosotros vemos el desarrollo psicomotor, que es esta integralidad de cómo la persona se relaciona consigo mismo, con los otros y con las cosas. Dentro de eso, la ley la nombra como orientación técnica la psicomotricidad. Y claro, lo que decían de la integración sensorial es una técnica específica de intervención, pero claro, el proceso sensorial que nosotros tenemos en el proceso de pensamiento es interno y nosotros vamos hacia el conocimiento propio de nuestro cuerpo, hacia nuestra autoimagen, hacia el esquema corporal, hacia la representación corporal que cada uno de nosotros tenemos para poder adaptarnos al entorno o poder relacionarnos y vincularnos con el entorno. Dentro de esto, claro, las experiencias sensoriales que tenemos desde muy pequeños están a cargo de la familia en la crianza y desde ahí vemos cómo vamos desarrollando esta respuesta que tenemos hacia el ambiente o hacia mí misma incluso, dependiendo de cómo yo procese la información que se me está entregando en el medio. Entonces, cuando nosotros detectamos que hay algo sensorial, no lo podemos ver en psicomotricidad. Yo no puedo hacer ni diagnósticos sensoriales, ni diagnósticos de neurodesarrollo, yo hago solo diagnósticos psicomotores y ahí claramente entra la terapia ocupacional o la integración sensorial, que yo siempre busco a alguien que esté absolutamente preparada o preparado con los cursos y no que solamente venga de la universidad con algo de integración sensorial, sino que alguien que sea experta en el tema. Porque está aquí en juego el futuro de un niño o de una niña, y así como también deriva psicomotricista, que lo hago mucho también, me preocupo que esté formada esa persona en psicomotricidad.
Entonces yo empiezo a distinguir qué es lo que está provocando, por ejemplo, un rezago del desarrollo, que pudiera ser algo sensorial, que finalmente lo sensorial me da pistas, puede darme alarmas, puede darme alertas, o si es algo de crianza, o si es algún otro diagnóstico. Entonces la psicomotricidad me permite, a través del juego, como el juego es evolutivo, espontáneo y autónomo, me permite ir viendo qué van diciendo en ese relato niños y niñas de su propia historia. Y muchos niños que nosotros hemos detectado que tienen problemas a nivel sensorial, tienen una historia con eso. Bah, es que yo vivía cerca de una parte donde había muchos ruidos de sirena, donde etcétera, etcétera. Entonces, claro, la prevención no la hago yo como psicomotricista. Ahí la prevención la tiene que hacer la integración sensorial. Y en eso, en la escuela, tenemos que ser súper específicos de quién hace qué trabajo y qué intervención y cuándo intervenir. Porque los niños tienen que saber, querer o poder. Y depende de esa integralidad del saber, querer, poder, es desde dónde intervenimos. La psicomotricidad no lo puede intervenir todo de partida, no lo puede diagnosticar todo. Por lo tanto, lo que sí tenemos que tener de expertise en técnica es que sepamos o podamos descubrir desde qué está originando eso sensorial o qué está originando eso psicológico a nivel de conducta para poder derivar a quien corresponda. Y ahí nosotros con quienes más trabajamos es con psicología, terapia ocupacional o también kinesiología, detectando desde dónde viene la dificultad. Claro, Marcela, pero qué interesante lo que nos estás diciendo. Fíjate que en Chile, por ley, la psicomotricidad monitoriza el desarrollo, ¿no? O sea, va viendo cómo va el niño y además eso está en ley y además está, de hecho, hay por allí unas normas técnicas inclusive para las salas de psicomotricidad. Son 3. Exacto. Son 3 normas, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta para incluirlo en la formación y en la información para todos los colegas, para todos los que trabajamos con niños en Chile, ¿no? Ahí me gustaría decir algo, que muchas veces la técnica se la endosan al material, y yo quiero ahí hablar de que la técnica la tienen competencias del profesional que ejerce la técnica, y que el material es un mediador, y que podría parecerse, pero que no lo es. Y la otra cosa que la ley chilena lo diferencia muy bien es que el juego es distinto a las actividades lúdicas, y en eso el juego ocupacional se diferencia del juego que ejercen los niños evolutivamente en la sala de psico. Y yo creo que esos 2 puntos hay que analizarlo profundamente en estos momentos en Chile. Voy a hablar de Chile solamente. Esos 2 puntos son importantísimos para nosotros y probablemente después como punto de partida para otras cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Ya vamos a seguir conversando de esto. Y a Germán, inicialmente le comentaba que más allá del programa de integración escolar, Germán, y con toda esta vasta experiencia en la sala de juego, como docente, fuera y dentro de la universidad, ¿cómo ves la articulación de terapia ocupacional con el modelo educativo actual? ¿Dónde nos ves allí en el escenario escolar? Sí, bueno, de verdad que es muy interesante igual escuchar a vastas profesionales que en el fondo nos han descrito vinculado a lo sensorial, a la psicomotricidad, y claro, me deja justamente esa sensación de que desde la terapia ocupacional como profesión en Chile existen muchos desafíos respecto a cómo concretar nuestro rol en este ámbito. Ya justamente el programa de integración escolar es donde efectivamente los terapeutas ocupacionales estamos insertos, ¿ya? Sí, no hay algo establecido, pero desde lo cotidiano nos tienden a identificar para trabajar con niños y niñas con necesidades educativas permanentes. Si yo entrevisto series de terapeutas ocupacionales, y lo hemos hecho en algunas investigaciones, el 99% de los terapeutas ocupacionales trabajamos, por lo tanto, con personas que tienen alguna condición o diagnóstico.
¿ya? Y eso igual, desde el punto de vista de la promoción y prevención, muchas veces nos deja limitados al quehacer del profesional terapeuta ocupacional. Sin embargo, desde ahí también están existiendo nuevos roles que se establecen para el terapeuta ocupacional en Chile. Hay colegas que están trabajando en los programas de convivencia escolar, ya justamente para proponer acciones vinculadas a la salud mental. Y ahí sí, efectivamente, se pueden trabajar algunas acciones desde la promoción y prevención, pero tiende a ser también un modelo vinculado a lo reactivo, no tanto a lo proactivo desde la terapia ocupacional. Ya, o sea, existe un problema específico de convivencia escolar y ahí es donde también aparece el profesional TO para abarcar algunas acciones, ¿sí? Y también he visualizado a algunos colegas que están trabajando en la gestión pedagógica misma, o sea, en el equipo de la unidad técnica pedagógica, famoso UTP, o gestión académica, que se llama en algunos establecimientos, para justamente hacerse cargo de las adecuaciones curriculares o acomodaciones para personas que están ligadas justamente a desafíos sensoriales o muchas veces también desde el punto de vista sensorio-motor, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, seguimos vinculados al ámbito de la condición, ¿ya? Y ahí es donde aparece el profesional terapeuta ocupacional. Y ese justamente es un desafío ya que evidentemente no está resuelto, aún nosotros todavía no estamos totalmente insertos en todo el currículum educativo, ya pertenecemos a los equipos de asistentes de la educación en programas de integración y justamente somos parte de estos otros equipos que mencionaba, pero evidentemente, si nos damos cuenta, hay un mundo todavía por abarcar desde el punto de vista de la promoción y prevención. Hemos tenido experiencias de ofrecer apoyo, por ejemplo, a jardines infantiles. ¿Y cuál es la frase que nos señalan? Nosotros no trabajamos con diagnósticos. Por lo tanto, el terapeuta ocupacional como que no lo necesitan porque en realidad lo trabajan desde otro punto de vista. Y ahí es cuando entra nuestro rol también de, en este caso, validar nuestras acciones más allá de la patología o de la condición, y justamente explicarte que nosotros también trabajamos desde un modelo de promoción y prevención, ¿ya? Nos ha costado mucho desde ese punto de vista abarcar, o sea, si nos damos cuenta, el contexto educativo es donde están insertos los niños la mayoría del día. Ya tenemos niños que pueden estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un jardín infantil, por ejemplo, pero no tenemos la posibilidad de poder insertarnos desde el punto de vista del marco normativo, ¿ya? Justamente por quizás esa connotación que tenemos aquí en Chile, ¿cierto? De la terapia ocupacional, yo digo, a lo mejor el nombre de nuestra profesión, terapia ocupacional, desde el punto de vista de este concepto de terapia que se tiene muy internalizado en nuestro país, está pensado justamente desde ese modelo vinculado cuando existe una condición o un diagnóstico en particular. Por lo tanto, sí, nos llama mucho la atención cuando hemos hecho estas sistematizaciones de cuál, por lo tanto, es el rol finalmente del terapeuta ocupacional en un jardín infantil, justamente con estas necesidades que existen desde lo sensorial, por ejemplo, estos desafíos que existen en la primera infancia, cuando hablamos de niños, ¿cierto?, que se insertan en un contexto educativo en esta extensión de horas y van internalizando desafíos sensoriales, sobre todo en estos momentos que nosotros hemos visualizado niños que vivieron sus primeros años en contexto de pandemia y fueron después a un contexto educativo con altas informaciones sensoriales. Entonces, desde ahí existe evidentemente un desafío, ¿sí? Y ahí, evidentemente, desde el punto de vista del análisis, justamente, los profesionales terapeutas ocupacionales debiésemos entender también, o promover ya más bien, ¿cierto?, de que debemos también ir situando este modelo mucho más de la promoción y prevención, ¿ya? Entendiendo de que, así como mencionaba Adriana, lo sensorial es parte de la vida cotidiana desde cuando uno se levanta hasta cuando uno duerme, de hecho, van pasando situaciones sensoriales y lo mismo desde la psicomotricidad, la ocupación es inalienable, ¿cierto? No es parte de nuestro desarrollo, no hay persona sin ocupación,
¿ya? Y no existe una ocupación sin una persona. Por lo tanto, desde ahí, evidentemente, el terapeuta ocupacional debe estar inserto en toda esa trayectoria ocupacional, ¿ya? Por lo tanto, me hace mucho sentido lo que mencionan las profesionales del día de hoy, porque nos deja bastante como desafíos a nosotros, los terapeutas ocupacionales que trabajamos en Chile, a seguir promoviendo este quehacer. Ya, yo de verdad que el tema de los diferentes contextos donde se inserta el aprendizaje, pudiésemos decir que es lo ocupacional de la ocupación, evidentemente es un desafío que debemos nosotros igual abarcar. Así que desde ahí quizás si nos pueden aportar también para yo poder ir anotando también elementos a incorporar, sería maravilloso. Claro, Germán, lo que dices es súper importante. Yo quería unir lo que estás comentando junto a lo que dijo Adriana para luego caer con Santiago, pero quería resaltar antes que de un tiempo para acá hay una visibilización de la terapia ocupacional en el ámbito educativo muy buena, siempre desde la integración sensorial. Indudablemente, Ginaires pues nos ha dejado una marca y además un camino todavía por recorrer en este ámbito. Pero lo que decía Adriana hace un momento de somos terapeutas ocupacionales, no terapeutas sensoriales, porque todos parece recalcar en la regulación, la autorregulación, y todas las maestras y los profesionales, inclusive los padres, reconocen al terapeuta ocupacional por la integración sensorial, y eso está bien, pero no solamente tenemos esa visión, ese enfoque, tenemos otros más, ¿no? Así que vamos a dejar esto por allí para el debate en la segunda ronda, y con esto le preguntaría a Santiago. Bueno, Santiago, tú has trabajado un poco, quizás me metería con un tema que a veces los académicos y los que decimos que sabemos, no sabemos tanto, como por ejemplo esto que tiene que ver con la expresión corporal, el yoga. Decimos, pero es que eso es otra cosa, es otra dimensión, eso es una cuestión complementaria. ¿Qué nos dices tú desde tu experiencia con las infancias en el ámbito escolar y esto de la conciencia y el manejo del cuerpo? Sí, bueno, como bien decía Germán, el niño es un ser ocupacional también, y sus dos grandes ocupaciones son la escolaridad y el juego, sobre todo el juego. El niño es un ser activo, muy activo, que aprende a través de la exploración, de la experiencia y de la imitación del otro, del modelado, lo que llamamos la técnica terapéutica del modelado, donde uno es el propio ejemplo de estos niños que son como esponjas, que absorben todo lo que está a su alrededor, y por eso más que nunca tenemos que tener un comportamiento impecable. Si el niño te ve que estás sentado en la computadora todo el día, bueno, también tendrá eso en cuenta. Si ve que cada 40 minutos, que es el máximo del foco de concentración, vas a estirar la espalda, das una vuelta, tomas un vaso con agua y volvés, también lo tomará. La conciencia corporal es esto de percibir tanto el esquema corporal del que hablaban antes, como todo lo sensorial también, todo lo que nos rodea. Es decir, yo me imagino siempre que la información sensorial es un vaso que cada input sensorial, cada input vestibular, propioceptivo, táctil, visual, sonoro, lo va llenando con agua. Cuando trabajamos con niños con diagnóstico, ellos tienen un vaso más pequeño, donde la tolerancia es menor y enseguida puede rebalsar, si no se va a hacer esa descarga. En el aula, como mencionaban también, con jornadas tan largas, es muy fácil que la tolerancia y el umbral den lugar a crisis o a deambular. Entonces, desde la conciencia corporal, cuando uno enseña al niño a tener esa conciencia activa, a saber cómo está el eje, cómo está su columna, cómo está su respiración, cómo está su input sensorial,
para saber cuándo tiene que pedir permiso para ir a descargarlo. Eso sería un poquito mi visión dentro del ámbito escolar, pero también en la actividad de la vida diaria. Sumando también a lo que decía Germán, con esto de la estructura que hay en el ámbito escolar, fundamental es llevarse bien con el equipo docente, y más que nada cuando uno hace una intervención, que quita esa estructura, todos esos bancos en fila donde están esperando a que una maestra esté dando un monólogo, donde uno pone todos esos bancos en un rincón y hace un círculo en el suelo para que no pierdan el contacto con el suelo. Es fundamental que los niños sigan teniendo sus posturas cercanas al suelo, posturas que se van perdiendo a lo largo de la vida, como la postura de yoga del pato, por ejemplo, que es una postura donde en cuclillas uno está agachado y las vísceras están descansando, la espalda también descansa. Los niños a partir de los 5, 6, 7 años van perdiendo esas posturas. Entonces hay que intentar acompañar, como es la etimología de terapia que viene de terapon, escudo en griego, es ser un escudo, tener las herramientas, un escudero también, acompañarlos en sus procesos de conciencia corporal. Sí, trabajo con unas tarjetitas de yoga que están muy lindas, donde se van haciendo distintas posturas, le vas indicando los pasos, en esa tarjeta aparecen otros niños haciendo las mismas posturas. Las primeras reacciones son, eso es muy difícil, eso no lo puedo hacer, pero enseguida ellos prueban, exploran y lo tomamos como un juego. La diferencia también, como comentaban por ahí, es que el juego terapéutico tiene un objetivo, a diferencia de por ahí un juego espontáneo o un juego donde sea más lúdico o entretenido, ¿no? Así que las herramientas dentro de la conciencia corporal es a través del juego, a través de estar cerca del suelo, a través de estar conscientes de todo lo que el cuerpo dice. Eso es un poquito lo que intentamos enseñar desde esta mirada. Claro. Bueno, en base a eso Marcela. ¿Marcela? Marcela. Marcela, adelante, Marcela, disculpa, no te oí. Bueno, ahí quería yo hacer un alcance, que se puede confundir muchas veces. El que tú hagas yoga, por ejemplo, no hace que el yoga sea terapia ocupacional, que eso es lo que se puede confundir muchas veces y que pasa mucho en Chile. ¿Ya? La terapia ocupacional es yoga o el yoga es terapia ocupacional. El que se utilicen ciertas herramientas como mediadores para poder cumplir ciertos objetivos, creo que lo tenemos que diferenciar en las técnicas de intervención, ¿vale? Y lo otro que me gustaría aclarar es que el juego, precisamente el juego espontáneo, el juego autónomo y evolutivo, es por sí mismo terapéutico porque es considerado un factor del desarrollo. Entonces los niños, al poder jugar de manera, yo ocupo más la palabra libre, autonomía o libre o de libre autodeterminación, o sea, es decir, que nosotros no tenemos objetivos, el juego por sí mismo no tiene objetivo más allá del desarrollo. El objetivo del juego es el desarrollo infantil. Cuando niños y niñas juegan, se desarrollan, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que tenemos que diferenciar, por ejemplo, con técnicas más lúdicas, que el yoga, claro que lo tengo que hacer más lúdico para que niños y niñas puedan sentirse cercanos al yoga, ¿ya? Yo no utilizo el yoga porque no soy monitora de yoga, no he hecho ningún curso, entonces no lo ocupo como mediador, ¿vale? Lo podría ocupar como mediador con preadolescentes, porque el juego espontáneo es uno de los mediadores principales hasta hasta los 9 años aproximadamente. Entonces ahí me gustaría hacer el alcance de que si yo en psicomotricidad, por ejemplo, utilizo el yoga, no es que el yoga sea psicomotricidad ni la psicomotricidad sea yoga. Y eso lo tenemos que tener todos los profesionales súper claro. ¿Vale? Eso quería explicar, que a veces se confunde,
voy a comprar cubos de esponja, voy a comprar telas y ya soy psicomotricista. O voy a hacer yoga y soy terapeuta ocupacional, o porque soy terapeuta ocupacional tengo que hacer yoga. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que ser súper claros en la formación inicial, de decir, cada profesional tiene sus propias herramientas para poder ejercer la intervención que le corresponde. ¿Ya? Eso quería decir. Muchísimas gracias, Marcela. Por allí está Adriana. Adelante. Sí, yo también quería aportar algo, escuchándolos a todos. Yo reconozco que yo vengo de una formación muy clínica, entonces yo no puedo concebir, por ejemplo, no organizar una conciencia corporal que viene, pero muy temprana, porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo propioceptivo, vestibular o táctil comienza en útero entre la 8ª y la 12ª semana del embarazo. De manera que cuando yo tengo un niño que tiene unas dificultades desde el punto de vista de postura, desde el punto de vista de interacción para prestar atención y está relacionada la postura y su conciencia corporal, pues evidentemente más allá no es una receta, es poder yo analizar por qué está afecto una conciencia corporal y me tengo que ir incluso a algo que es muy de nosotros como terapeutas ocupacionales, independientemente de que seamos expertos en integración sensorial o no, y es la ideación. La gente cree que la ideación, la planificación es solo de integración sensorial y comienza tardío, no. Eso comienza desde que el bebé nace de mamá y está en el regazo de mamá, ese acomodarse de postura ya es una ideación y una planificación de esa zona de confort y de organización sensorial. Entonces, neurológicamente, esa conectividad, esa versatilidad, que es la variación de todas esas oportunidades, es lo que va a ir formando toda esa habituación posterior en un neurodesarrollo, llamémoslo típico, no llamémoslo normal, sino típico, esperado, adaptativo, que cuando eso no está así, entonces yo tengo que decir, ver y evaluar y analizar cuál es la causa de dónde proviene la causa. La causa es realmente una conducta, la causa es de base sensorial, la causa es por el desempeño ocupacional que está ejecutando. O sea, yo tengo que definitivamente clasificar y categorizar, y eso no me está haciendo a mí una terapeuta de recetas, sino una terapeuta de análisis, porque en la medida que yo analice qué es lo que está pasando individualmente con cada ser, entonces ese ser va a tener evidentemente un comportamiento diferente y un cambio diferente. Y nosotros como terapeutas ocupacionales que manejamos neurología, desarrollo y que sabemos cómo funciona la neuroplasticidad y los cambios que ocurren desde el punto de vista no solamente anatómicos, estructurales, en fin, es parte de la intervención que nosotros hacemos con las estrategias. Entonces, por ejemplo, y es algo que yo aquí en Venezuela combato mucho, nosotros los terapeutas ocupacionales no damos receta. Nosotros los terapeutas ocupacionales analizamos al individuo, analizamos su desempeño, analizamos su participación y vemos realmente en dónde está su interferencia, porque realmente es muy diferente agarrar y hacer un abordaje específico sin yo no tener realmente qué está ocurriendo y para qué lo quiero y cuál es ese reto justo que debe tener ese nene para realmente mantenerse en un aprendizaje y lograr esa autonomía y esa función y esa independencia. Entonces yo creo que era algo que quería aportar, que no se quedara por fuera. Muchas gracias, Adriana. Bueno, por acá Tomás nos está diciendo que con todo respeto, por primera vez que escucha que confunden que yoga es Teo y viceversa, habiendo vivido y trabajado en 2 regiones de Chile. Chévere. Pero también le responde Viviana Poblete y dice, bueno, opino lo mismo que el colega, jamás he escuchado que son estrategias que podemos utilizar según la necesidad y el análisis y es una excelente herramienta. Cuando Santiago nos
hablaba de su experiencia, también resaltaba algo interesante, que es exactamente el modelaje y además lo que hace desde el punto de vista no con una mirada clínica, sino más bien fomentando posturas y todo esto. Bueno, yo debo decir que también trabajé muchísimos años, 26 años en psiquiatría infantil en Caracas, allá en la unidad de psiquiatría, y una de las cosas que hacíamos exactamente era eso, era modelar a los niños con el roleplay, ir a las escuelas y fomentar todos estos espacios para la espontaneidad y la creatividad. Cuando el niño estaba en riesgo, pues ya el abordaje y la mirada era otro, así como lo está resaltando Adriana, sin dejar la conciencia clínica, y vamos pues desde la observación y todo esto. Y con esto mismo, Adriana, quería, antes de darle la palabra a Germán, que nos hablaras un poco de las evaluaciones, porque las evaluaciones desde neurodesarrollo e integración sensorial son bien rigurosas, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar estas evaluaciones al ámbito escolar sin patologías, sin dificultades, etcétera, etcétera? Para darle la palabra a Germán, que está por allí, y luego a Santiago, que le sigue. Sí, qué buena pregunta, porque además ahorita hay como un boom donde están tomando como moda que solo pasar un perfil sensorial o un cuestionario sensorial, pues ya te da el criterio de si hay o no hay algún desorden de procesamiento, cosa completamente muy alejada de la realidad. Cada criterio de evaluación va a depender de ese análisis e interpretación que tú tienes, múltiples fuentes, múltiples métodos, múltiples actividades de observación, como analista, como terapeuta ocupacional, en qué está interfiriendo. Y muchas veces, cuando decimos en qué está interfiriendo, no estamos hablando de buscar una causa, una patología, no, sino cuál es el desafío y por qué es importante determinar el desafío. Cuando tú tienes un cuestionario sensorial, el cuestionario sensorial, dependiendo el que utilices, sea el perfil de Winnie Dunn o sea el SPM de Parham, miden cosas diferentes. Uno mide reactividad, de modulación, de conducta, de cómo es tu respuesta ante diferentes eventos y situaciones, tanto en casa como colegio, y el otro te mide un poco más la calidad de esa respuesta o de ese evento en relación, porque es correlativo con otras pruebas. Es decir, que tú no puedes usar un solo, o es una sugerencia, no puedes usar un solo elemento. Tienes que usar múltiples fuentes, múltiples métodos. Yo tengo un cuestionario que me puede orientar y me puede sugerir áreas vulnerables, pero también yo tengo que tener no solamente eso, sino la observación y valoración ocupacional en donde interfiere, y además tener a lo sumo otras pruebas que han sido muy positivas, como las observaciones clínicas estructuradas, actualmente el SOSI, por ejemplo, que son las mismas observaciones que inicialmente había hecho Erna Blanch, las actualizaron y ahorita es el SOSI-M, donde te hace un correlativo con el SPM o el cuestionario SPM de Parham o con el cuestionario del perfil sensorial. Entonces yo pudiera tener un criterio si realmente la alteración o el desafío que está teniendo este nene pertenece a una base sensorial o a una base netamente motora, o puedo inferir, porque para eso necesito el equipo de psicología, si pertenece netamente a una base de psicología. Lo rico de trabajar en equipo. Incluso, buenísimo que está aquí Marcela, porque ha sido muy enriquecedor cuando tú tienes un nene con un desafío particular en lo sensorial, correlativo entre un cuestionario, una prueba estandarizada, la interferencia en colegio y en casa, y cómo la integración con psicomotricidad, haciendo un dúo entre lo que es el procesamiento sensorial y lo que es precisamente esa parte de integración de psicomotricidad, cómo realmente nuestros niños mejoran esos desafíos
y mantienen y generalizan el aprendizaje de eso que yo hablaba antes, que es la ideación, la planificación y posteriormente tener esa retroalimentación, anticipación para saber qué hacer y para qué hacer. Entonces, eso ha sido súper espectacular. Yo creo que la formación diversa en diversas baterías, pero sobre todo en razonamiento de la observación clínica es crucial. Claro. Muchísimas gracias, Adriana. Seguimos con Germán, luego Santiago y luego Marcela por orden de participación. Adelante. Sí, bueno, estaba también muy atento escuchando, la verdad, todas las acciones que se van desarrollando. El análisis que realiza tanto Santiago como igual Adrián respecto a este análisis corporal. Y es porque en realidad, vean, los invito como a pensar en realidad respecto al contexto, por ejemplo, de acá de la región de la Araucanía, de Temuco, particularmente Chile. Somos un país del sur de Chile, de los que vivimos acá sabemos que es de un frío, ¿cierto? Bastante grande, en un contexto rural bastante igual marcado. Y también un contexto histórico ya que se ha ido un poquito como internalizando con otros factores también mucho más globales, pero donde se vivió un contexto histórico de dictaduras y de situaciones donde también lo corporal, el chileno en general y sobre todo en el sur del país, tendemos a no expresarnos corporalmente. ¿Ya? De hecho, en el fondo veo ahí a estudiantes de quinto año donde lo que más se trabaja quizás en un profesional justamente es esta expresión corporal o el uso del cuerpo, esta conciencia corporal que también nos hablaba cierto Santiago. Y desde ahí justamente veo un nicho de abordaje de la terapia ocupacional, y perdón de ser majadero respecto al tema de la promoción y prevención, porque justamente visualizo, y lo hemos visto también en el trabajo en contextos educativos acá en nuestro sector, donde ya tenemos niños que quizás desde el punto de vista de la condición o la patología no hubo ninguna situación a lo mejor particular que conlleve algún problema a nivel corporal, pero sí todos los factores vinculados a esto que yo les señalo. Un frío complejo donde la tensión muscular está constantemente y para aprender estoy en tensión, ¿ya? Que a lo mejor es otro contexto, a lo mejor, no sé, del contexto de Adriana, me imagino, donde quizás es el calor justamente el factor a lo mejor determinante, pero que evidentemente hemos visto que hay niños que tienen que aprender en contextos de frío, por ejemplo, o en contextos donde quizás los elementos donde desarrolla su proceso de aprendizaje le genera posturas psicóticas o complicaciones a nivel corporal. Entonces, justamente todos estos análisis que ustedes nos señalan nos dan mucho pie también a poder trabajar en esa promoción y prevención, ¿ya? Porque, evidentemente, son personas que no tienen una condición diagnóstica, ¿cierto? No tienen una patología en particular, pero que justamente en el futuro podemos visualizar dificultades que van a internalizarse en los procesos de aprendizaje. O sea, sabemos que el tono muscular es preponderante en los procesos de atención y justamente en los procesos de aprendizaje, ¿ya? Desde hasta la postura erguida para poder prestar atención a alguna información que nos pueda entregar la profesora. Por lo tanto, si yo tengo un estudiante que está en esta posición, ¿cierto? Que está preocupándose de sus necesidades básicas, evidentemente su proceso de aprendizaje no va a llegar de la manera más óptima posible, ¿ya? Por lo tanto, sí, recojo y anoté muchas informaciones respecto a este análisis que ustedes desarrollan, y también les dejo esos factores que a lo mejor tanto Marcela, Santiago como Adriana pueden también incorporar en ese análisis enriquecedor que nos están entregando. Muchísimas gracias, Germán. Santiago. Sí, bueno, siguiendo con lo que dice Germán, justamente, esto de la postura erguida, donde yo le digo el punto está sobre la I, es la mayor capacidad de absorción de la información, donde uno está prestando más atención y concentrado. El debate este que se generó un poco con respecto al yoga, yo no dije nunca que el yoga fuera terapia ocupacional y viceversa. Creo que Roger más que nada lo mencionó porque hace poco estuve haciendo una intervención en una formación
para profesores de yoga, desde la mirada de la anatomía y la biomecánica. Y también uso otras herramientas, si vamos a la conciencia corporal, como la gimnasia, las acrobacias. También tengo talleres de circo terapéutico, ¿sí? Entonces lo que me refería era que si nosotros como ejemplo no tenemos una capacidad física adecuada, no tenemos esta descarga sensorial de regulación, no damos nosotros mismos ese ejemplo, el niño no lo va a aprender. Yo conozco niños que comen a lo mejor un paquete de galletitas por recreo, ¿sí? Donde no tienen este gasto calórico y sí tienen esta ingesta, y esto suma, bueno, grasa, con lo que conlleva, ¿no? Entonces, desde pequeños está bien darle esta mirada de bienestar y salud, que es propia también de una disciplina de la salud. Más que nada, creo que es una herramienta como otras, y yo la verdad que tampoco hago yoga en sí, sino que hago mi propia gimnasia, que con distintas disciplinas fui solapando y aprendiendo, y es lo que yo llamo conciencia corporal. Pero es algo aprendido por mí y no una serie de pasos como pueden ser saludo al sol u otras que se hacen eh, desde, desde tiempos inmemorables. Pero creo que tanto eh, los deportes como cualquier tipo de ejercicio suma, pero los deportes buscan la competitividad también. Y la competencia lleva, bueno, a otras situaciones emocionales. Entonces esto también enseña a cada individuo poder desarrollar por sí solo sus capacidades y sus necesidades de exploración del esquema corporal y de los movimientos tan necesarios, porque el cuerpo necesita movimiento constante. Y si les enseñamos a que estén quietitos, van a aprender a estar quietitos. Y también todas las tensiones que bien decía Germán, que se van acumulando en el cuerpo, no van a poder tener herramientas para soltarlas. Entonces hay que tener un equilibrio entre la estructuración y la flexibilidad de, del cuerpo y de las rutinas, de todo. Yo siempre pienso que somos tan flexibles mentalmente como físicamente, somos tan fuertes mental como corporal, es algo recíproco, ¿sí? Donde el cuerpo y la mente, que justamente es lo que busca el yoga, están en conexión con la espiritualidad. Si hablamos de movimiento funcional, por ejemplo, dentro de las actividades de la vida diaria, o de movimientos en la comunidad dentro de la gestión de la salud, manejo nutricional, ¿sí? Eh, y sobre todo tiempo libre son los temas que a mí más me gustan, el tiempo libre donde uno puede experimentar su propio ser, su conexión, ¿no? Con algo que esté más allá del aprendizaje diario, de las actividades de la vida diaria. Sí, entonces todo esto también puede ir de la mano del yoga como de cualquier otra disciplina o herramientas que cada uno desde su propia experiencia pueda enseñar. Claro, Santiago, antes de darle la palabra a Marcela, quería comentar algo que dejaron por acá. Casualmente es un terapeuta que está en Río Negro, allí en Argentina, Víctor Muro. Él nos comenta, un poco como padre y como terapeuta, he visto cómo la inclusión del yoga dentro del programa escolar ha contribuido a que mi hijo no solo tome mayor conciencia corporal, sino también espiritual, además de potenciar la participación social con sus pares, sumando a la capacidad que adquiere de regular y expresar sus emociones. Para mí, sin duda, yoga es una excelente herramienta para potenciar la participación del niño y sus esferas. Quería decir que, bueno, comenté yoga como podía comentar Ruby, que también lo practicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero qué bueno que cuando algo nos hace ruido y nos hace discutir y nos hace polemizar para conocer más y para pues posicionarnos frente a esas situaciones. Así que qué bueno que esto se esté dando. Marcela, adelante. Va, yo tengo varias cosas anotadas. Bueno, primero aclarar que
lo que yo dije es que no se debe confundir el que la terapia ocupacional puede ser yoga o el yoga puede ser terapia ocupacional, ¿vale? Yo en eso fui súper clara. Y en esto soy súper clarísima porque me pasa que veo a profesionales haciendo algo que no son expertos y esas son vulneraciones de derecho, ¿vale? O sea, yo voy a enseñar yoga sin saber yoga, que yo sé que tú sabes, Santiago, por eso lo haces. Pero si alguien toma el ejemplo de esto de modelar, que ahí me voy a colgar al tema que viene, hay que tener mucho cuidado desde la autonomía de decidir, bueno, él hace yoga porque sabe yoga, yo no puedo hacer yoga porque no sé yoga. Si quiero hacer yoga, tengo que estudiar. A eso me refiero, ¿vale? Lo otro, claro, el tema de modelar, yo hablo más de, bueno, está descubierto que todo esto es, el automodelaje viene de lo que el otro, estamos con neuronas espejo, intersubjetivizando, palabra difícil que existe, pero la intersubjetividad es la que me da el soporte psicológico o psíquico de cada persona, ¿ya? Y aquí el paraguas se nos abre montones. Claro, porque existe un tono muscular, pero también existe un tono relacional. Y que si ambos no están de acuerdo, se provocan trastornos del desarrollo y que esto va en directa relación hacia el aprendizaje y la sociabilización después. Entonces, claro, puede haber una persona con un eutono, por ejemplo, esperable a su edad, esperable médicamente, etcétera, pero con problemas de relación con otro. Entonces ahí por eso digo, se nos abre el paraguas. El tono muscular nosotros no lo vemos en psicomotricidad, sino que lo que trabajamos es el tono precisamente relacional, el cómo la persona se ajusta a los otros. Y ahí quiero contarte, Germán, que nosotros, bueno, acá en la universidad en Barcelona y en una universidad de Santiago, en la Alberto Hurtado, estamos a punto de, bueno, en realidad ya empezamos una investigación en relación a la formación corporal de profesionales que van a trabajar con infancias en el futuro, porque tienen que tener competencias de disponibilidad, de escucha, de observación, etcétera, etcétera. Y yo trabajo todo un semestre en formación corporal con las futuras y futuros maestros de educación infantil, y en Chile también lo está haciendo una universidad en educación de párvulo, que es la misma carrera. Entonces estamos haciendo una investigación de cómo el cuerpo del que va a trabajar con niños y niñas debe ir disponible, debe ir preparado para garantizar derechos, y eso es una transformación personal, porque vienen rígidos, vienen sin flexibilidad mental, vienen, ni hablemos de la función ejecutiva, si quisiéramos investigarlas, ¿no? Cómo vienen las funciones ejecutivas en estudiantes universitarios. Hay estudios y no nos dejan muy bien, porque claro, en la universidad estamos formando profesionales, no podemos reparar, pero hemos tenido que reparar mucho. Y en este trabajo corporal, que no es un trabajo dirigido, es un trabajo desde la emoción, desde la autorregulación, porque en psicomotricidad no regulamos, no modelamos, sino que trabajamos la autorregulación y la automodelación en el fondo, ¿ya? Entonces, ahí contarte, Germán, que si te interesara, podríamos ver cómo, porque ya sí se va a sumar estamos haciendo una alianza de universidades e instituciones donde trabajamos desde la psicomotricidad y ya está educación infantil, o sea, educación de párvulo, se está agregando terapia ocupacional, una carrera en la Universidad de las Américas, está kinesiología y, bueno, yo también que trabajo en educación infantil. Y vamos a ver cómo en la malla curricular debe existir la formación corporal, debe existir el trabajo personal corporal, ¿ya? Porque si no, ¿cómo vas a estar disponible? ¿Cómo vas a entender desde la empatía el proceso emocional del otro? Que eso es la empatía, ¿no? Entender el proceso del otro. Entonces, ahí invitarte a ver si quieres ver esto, porque al final es tan dialéctico el desarrollo infantil, y ahí concuerdo totalmente con Adriana, que claro,
nosotros trabajamos con evaluaciones del desarrollo, pero no hemos dado cuenta, y también estamos haciendo una investigación en un proyecto en Santiago, en una escuela del SLEP de Gabriela Mistral, que todos los niños y niñas que tienen diagnóstico tienen trastornos del desarrollo, ya sea diagnóstico de autismo, de integración sensorial, etcétera, etcétera. Entonces, al final, toda dificultad que van presentando niños y niñas viene desde el desarrollo. Y se provoca que no caigamos en la instrumentitis tampoco, como decías tú, o sea, en esta obsesión de hacer instrumentos, de tener instrumentos, de sacarlos de internet. Yo aplico solo 2, y ahora voy a aplicar un tercero, que lo tengo que aprender, pero lo que no hemos dado cuenta es que todos los niños y niñas que tienen un diagnóstico tienen trastornos del desarrollo, y que, por otro lado, todos los niños y niñas que presentan trastornos de conductas, que no sean un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, tienen solamente rezago del desarrollo, y que ahí tenemos que trabajar con la familia, ya que son las familias las que están haciendo un proceso de crianza a veces incoherente o más inseguro o con un apego conflictivo, etcétera, y ahí trabajamos más de la mano con psicólogos. Entonces quería agregar todo eso, que ahora las neuronas espejo nos están dejando mucha información, y de ahí lo que decía Santiago. Por ejemplo, yo no concibo que un profesor o una profesora o una familia fume delante de niños o atraviese la calle por donde no corresponde delante de niños, en fin, o que grite a otro delante de niños, porque las neuronas espejo están funcionando y así se están creando. Entonces, ¿cómo crear profesionales más empáticos? Porque son las neuronas espejo las encargadas de la empatía. Es lo que estamos tratando de descubrir, Germán, con este programa que te cuento de formación corporal. Claro, Marcela, qué bueno eso que nos estás comentando, porque lo que nos dice sobre la mediación corporal, o sea, yo conocer mi cuerpo, saber cómo regularlo y todo esto, debería ser para todos los terapeutas, para todos los que trabajamos con personas. Con niños, con sí. Personas, porque Sí. y que con niños, ¿no? De hecho, en los posgrados de psicomotricidad de la Universidad de Barcelona hay uno que se llama mediación corporal, exactamente, ¿no? Creo Sí. que es así. Bueno, es que aclarar ahí que la formación corporal y personal es un eje de formación del psicomotricista. O sea, no es el que enlaza la teoría con la práctica psicomotriz. O sea, no puede existir una persona que trabaje corporalmente sin tener un proceso personal corporal, claramente. Claro, por eso cuando tú estás proponiendo hacer investigación, seguro voy a estar por ahí conectándote con Germán, con los correos y todo esto, para que conversen, porque me parece que es fundamental todo esto para nosotros como docentes, pero también para las generaciones de terapeutas que se están levantando, y conozcan el cuerpo y cómo se aproximan a los demás, sobre todo a los niños, ¿no? Y en base a eso, entonces, un poco para seguir contigo, entonces, la terapia ocupacional y la psicomotricidad tienen un punto de bisagra, obviamente, como tú lo dices, cada quien en su terreno, en su escenario, pero se conjugan como muy íntimamente. Por eso yo pensaba, si tenemos a un kinesiólogo acá en el ámbito escolar, probablemente nos aporte, o a un fono, o a un psicólogo, pero no tanto para mí como un psicomotricista, porque los dos vamos desde la acción, o sea, vamos a ver la acción del niño. Pero la dupla más común en psicomotricidad es con psicología, porque nosotros vamos por el tema de la autogestión emocional, el vínculo, entonces ahí el tema de la familia, la crianza, el entorno saludable emocionalmente, entonces más con psicología. Pero con terapia ocupacional se da cuando ya tenemos niños con dificultades de neurodesarrollo o con discapacidades que en el fondo pueden existir. Por eso te digo que aquí el paraguas se abre mucho. Hay niños que tienen, o niñas, voy a hablar de personas, pero como estamos hablando de infancia, que tienen dificultades psicomotrices sin tener nada neuromotor, ¿vale?
porque el origen está en el ambiente o en el maltrato o en la disfuncionalidad del ambiente, etcétera. Y hay niños que tienen discapacidades o dificultades neuromotrices que no tienen dificultades psicomotoras, ¿ya? Entonces, nosotros ya salimos de ese paradigma de que tenías dificultades y vas a tener estas dificultades. Hoy día no es así, ¿ya? O sea, hay niños que tienen discapacidades o dificultades y no tienen dificultades de desarrollo o no tienen dificultades ni sociales ni de aprendizaje. Entonces, ahora tenemos que entender y ver a niños y niñas desde el paraguas de los derechos infantiles, y sí que tenemos mucha convergencia con terapia ocupacional. La primera, el resguardo a los derechos infantiles, primera, ¿ya? Segunda, que trabajamos con la corporalidad del otro, pero hay una corporalidad más neuromotriz y hay una corporalidad más psicomotriz, y ahí es donde tenemos que diferenciar. Cuando esto se logra diferenciar en mi formación, con los terapeutas ocupacionales trabajamos de una manera increíble y los niños son los mayores beneficiados en esto, ¿ya? Tenemos diferencias clarísimas, pero la diferencia está en la técnica de intervención y no en la mirada garante de derechos. Claro. Eso es como lo principal. Por eso. Y quería también comentar algo acá que pone José Ignacio desde Talca. Me interesa yoga, el yoga nos movió y nos unió y nos puso a discutir. Me interesa yoga, soy guía infantil de yoga dentro de los procesos de intervención infantil. En asignaturas de actividades creativas en terapia ocupacional. También incorporamos estrategias desde un marco de la capacidad creativa. Bueno, ya aclaramos un poco qué fue lo que nos... Es que podríamos hablar de danza, por ejemplo. Yo siempre diferencio danza. ¿Quién lo hace? Personas que sean formadas en danza, que hayan sido bailarinas, bailarines, pero que no es lo mismo que bailar. Entonces, ahí tenemos que tener ciertas diferencias, porque, insisto, lo que yo veo en Chile es que se confunden técnicas y que se traspasan límites de competencia y que finalmente eso vulnera derechos, porque los niños y niñas tienen derecho a una terapia o a una intervención correcta y ajustada a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, si yo no sé de neurodesarrollo o mi técnica no es de desarrollo, yo no puedo intervenir, que es lo que siempre digo, ¿vale? Es lo que siempre digo, yo no puedo hacer adecuaciones. No puedo hacer adecuaciones curriculares y no puedo hacer adecuaciones ocupacionales porque no me corresponde. Y mira que sé quiénes lo pueden hacer. Y eso es garantía de derecho y es lo que nos engrandece como profesiones, finalmente. Porque cuando se difusa es muy peligroso. Y otra cosa, que además exigirle a los profesionales hacer algo que no saben, se le está mermando a ese profesional. Se le merma porque es algo que no corresponde, ¿no? Entonces, ahí como país tenemos que hacer una bajada importante de leyes, de técnicas, de competencia, de garantías de derecho, etcétera, etcétera. Claro, bueno, eso es lo que nos da la identidad, el perfil, saber Exacto. cómo y hasta dónde vamos y cuál es nuestro radio de acción y nuestros límites, ¿no? Exacto. Yo no sé, Adriana, si tú tenías la mano levantada porque se te quedó levantado, querías intervenir, adelante, si es así. Sí, no, quería intervenir porque, bueno, yo evidentemente voy más otra vez con mi neurodesarrollo en el sentido y apoyo mucho lo que estaba diciendo Marcela. Hay un lema que es muy, pero muy real. Tú te mueves para aprender y tú aprendes moviéndote. Eso es tan real como, y está basado en evidencia, o sea, no es por decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros me llamó mucho la atención cuando decías que Temuco es una zona fría, rural y todo esto, y cómo puede esto de alguna manera interferir dentro del modelo de aprendizaje en las escuelas. Me volví a ir otra vez a mis neuronas, a mi neurodesarrollo, a mi cerebro, y decía, bueno, pero ya va, si nosotros sabemos cómo funcionan los neurotransmisores y sabemos que, por ejemplo, la noradrenalina nos mantiene en un estado de alerta, y si yo quiero estar atento, porque yo tengo que tener las 4A, la de estar alerta, que es muy diferente a estar atento, y es muy diferente
a tener afecto y es muy diferente a hacer la acción. Pero todos mis neurotransmisores que conozco con la motivación interna, con cómo crear a través de esa serotonina, ese bienestar, de la dopamina, esa motivación, de bajar el cortisol, porque bueno, porque tengo frío y estoy estresado, pero ¿qué tengo que hacer? Y ahí aparece lo que es la resolución de mover, aprenderse y aprenderse para mover. Con el movimiento simplemente propio, espontáneo, el movimiento de por qué y para qué yo me voy a mover, qué voy a lograr yo con ir hasta allá, cuál va a ser mi objetivo. Eso es algo que es automático del neurodesarrollo. Cuando nosotros intervenimos porque algo está ocurriendo que evidentemente necesita este empuje. Pero si estos nenes no tienen esto, es porque entonces, y ahí voy con lo que decía Marcela, es porque realmente cómo se está dando el aprendizaje, la interacción, okay, la motivación de que estos nenes se muevan y de que estos nenes logren lo que es procesamiento real. Entonces, cuando eso se da de manera automática, estamos hablando de que hay un buen procesamiento sensorial, independientemente del entorno, y a eso quiero llegar. O sea, yo puedo entender que tal vez tengamos una situación propia en el entorno de frío, de faltas o carencias, pero es que realmente ahí donde está la participación de todos como equipo. Nosotros tenemos que hacer motivación interna, tenemos que hacer resolución, tenemos que hacer movimiento desde lo más interno de uno. Y luego viene, digamos, el empuje o la adecuación o lo que falta. Yo creo que eso es rico tenerlo y bueno, nosotros sabemos que el cerebrito es como estaciones de metro, donde tú vas haciendo paradas y vas refinando y vas cambiando y vas evolucionando y eso es lo que es natural. Y esa naturalidad es la promoción que tenemos que hacer como terapeutas ocupacionales integrales y bien formados, no solamente desde el punto de vista sensorial. Eso era mi aporte. Claro, antes de darle la palabra a Marcela, quiero decirte, Adriana, que yo aquí donde estoy tengo frío ahorita. Estoy frío, Yo también, no congelándome, pero tengo frío. yo también. Pero estás Estoy tapada alerta, porque estás estamos en alerta y estás invierno. atento y estás contento. O sea, tienes las 4A. Estoy con las 4A exactamente. Y Exacto. de hambre también la tengo, por cierto. Y la sede congelada tengo yo. Adelante, Que ya Marcela. estamos No, que también me hizo pensar lo que dijo Germán en las escuelas Bosques, por ejemplo, que son de alta calidad y que son al aire libre, su sala, el aula es el aire libre. En países como Alemania existen 3.000 escuelas Bosque, es decir, que aprenden fuera del aula y que el bosque es el aula. Y que hay países que tienen más fríos que Temuco y que tienen mejor calidad educativa que Temuco. Entonces, ahí yo es donde, porque no estamos hablando de la contaminación de Temuco, así como la contaminación de Santiago, que yo creo que sí son factores ambientales que perjudican la calidad educativa y la calidad de aprendizaje, que era lo que estaba diciendo Adriana. ¿Ya? Desde dónde estoy yo aprendiendo. Porque claramente, por ejemplo, en Santiago, la temperatura en un momento media de una sala de clase en invierno era de 7 grados. ¿Vale? ¿Qué persona puede aprender con calidad con 7 grados? Porque ahí las 4A que tú dices, Adriana, ¿dónde van a estar concentradas? ¿Dónde van a estar enfocadas? En tratar de defenderme del frío. El cuerpo fisiológicamente e inconscientemente se va a defender del frío. Entonces mi atención va a ir hacia eso, no va a ir hacia lo que tengo que aprender en ese momento. Entonces ahí está la prevención y la promoción que tú decías, y que bueno, que lo hablaba Germán también, desde qué ambientes tenemos que generar entre todos los profesionales para que los niños y niñas aprendan en bienestar y en plenitud. Porque claro, podemos hacer de grandes escuelas en Temuco, espaciosas para el movimiento, porque llueve mucho, porque hay frío, pero ¿y si hay contaminación también afuera? ¿Qué hacemos con eso? Yo no puedo entender que llevemos más de 40 años. La contaminación de Santiago viene desde que yo soy pequeña.
Y mira que supero los 50 por largo, por muy largo, ¿vale? Ya estoy en los segundos 50, digamos. Y todavía no se soluciona. Y eso es algo que nos está perjudicando a todos, que nos ha perjudicado a todos. Entonces, esto es mucho más complejo, es mucho más dialéctico de lo que a veces se simplifica. Tomar decisiones a veces es más fácil. Hacer las cosas, como decía Adriana, es mucho más complejo, porque hay que idear, hay que planificar, hay que organizar, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tenemos un trabajo en conjunto que hacer. Adelante, Germán, muchas gracias. Sí, por supuesto. Bueno, justamente hacia allá he apuntado mi intervención de que a propósito del título de esta conversación es el rol transformador en este caso, la terapia ocupacional en el contexto educativo y justamente yo visualizo, así mismo como ustedes lo mencionan, que es un nicho que a veces, y esto en realidad lo planteaba un terapeuta ocupacional, cientista de la ocupación, Alejandro Guajardo, que a veces lo obvio es tan obvio que lo obviamos finalmente y no generamos y perdemos el foco finalmente de eso. Entonces muchas veces tendemos a pensar de que sí, obviamente este niño va a aprender en ese contexto, pero lo damos por, en este caso como pasado, pero justamente puede ser un rol que nosotros desde la terapia ocupacional lo podemos también abarcar, a propósito justamente del título de esta conversación, ¿sí? Y bueno, y también me parece muy interesante lo que menciona Marcela respecto al tema de la formación, porque es un problema, ya es una situación que se puede abarcar tanto como problema como también como de promoción y prevención en estudiantes que van a trabajar con personas, especialmente con niños, y ahí yo veo también otras dos aristas, no sé si a lo mejor quizás ustedes las tienen ya totalmente abarcadas, pero nosotros acá, y en mi espalda está mi espacio de trabajo, que es la sala de juego, ¿ya? Trabajamos con equipos interprofesionales, que de hecho ahora se llama mucho transdisciplinar, pero justamente lo que se hace es que en un escenario de atención van pasando todos los profesionales trabajando con un objetivo cierto en particular, ¿cierto? Pero en un contexto de juego mismo, ¿sí? Y ahí también hay un desafío, porque muchas veces, como bien decía Marcelo en un principio, no sabemos muchas veces los límites del profesional, pero también muchas veces si es relevante, y eso yo lo conversaba con una colega psicóloga respecto a que a veces igual, si yo me pongo de acuerdo con mi compañera de trabajo, de pasar esos límites, pero desde el punto de vista de la organización que tiene una lógica, finalmente también no trabajo de manera segmentada. ¿Ya? O sea, yo puedo incorporarme, siendo profesional en este caso, desde la psicología, por ejemplo, y voy incorporando ciertos elementos desde el otro y finalmente se hace un todo. Y eso también cuesta mucho en el trabajo con estudiantes también. O sea, de que en este paradigma muy desde el individualismo, de que yo me preocupo de mi sesión y mis objetivos, de repente cuesta mucho y sería relevante igual poder trabajarlo desde ahí, Marcela. Me interesa mucho poder tenerlo. Y el otro nicho es respecto al trabajo con las familias, ¿ya? Que muchas veces los mismos profesionales quedamos expertos en el trabajo lúdico y en incorporarlo con los niños, pero de repente el desafío muchas veces es la información que yo puedo entregar o cómo finalmente yo voy a expresarme corporalmente con adultos explicando las situaciones de juego. ¿Ya? Entonces, de eso también es un factor a lo mejor a considerar y yo realmente ahí, a través de Roger, me imagino que podamos hoy coordinar acciones de trabajo en conjunto. ¿Puedo contestar? Adelante, A ver, claro. Germán, el trabajo más difícil que nosotros tenemos es con la familia. Es el más complejo. Mira que los niños que están llegando ahora con más dificultades a mis terapias psicomotrices son familias que están haciendo crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque confundieron términos, porque leyeron muchos libros y se les olvidó, por ejemplo, el juego, ¿dónde comienza? Comienza en la familia, comienza en la crianza, con los juegos de crianza, con el está, no está,
con este juego corporal cercano, que es intersubjetivo, que es autónomo, que es respetuoso. Y las familias declaran que les dejan jugar, pero que no juegan con ellos. Cuando todos los que hemos tenido hijos o hijas acá, sí o no, que sabemos que el juego es parte de la relación que tenemos. Y el trabajo más complejo es porque se han perdido un poco la familia, la espontaneidad y la naturalidad de ser familia. Y están en un mundo tan exigente, con tantas que tengo que tener el triángulo Pickler, que tengo que tener el fular, que tengo que tener la cuna de colecho, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. Se perdieron en un protocolo de crianza que después volver a recuperarlo es muy complejo. Y ahí nosotros hacemos el trabajo que hacemos en talleres de bebés, precisamente con la familia, para que aprendan cómo ejecutar la intersubjetividad, qué componentes son realmente del apego seguro, las garantías de derecho, qué es lo que realmente es el juego como desarrollo, etcétera, ¿ya? Y lo otro interesante que tú planteabas, el tema transdisciplinar, que tiene mucho más límites incluso que lo que uno piensa, ¿ya? El tema transdisciplinar empieza por análisis de caso, por ejemplo, el analizar casos en conjunto desde la arista psicomotriz, desde la arista terapéutica, desde la arista psicológica, terapeuta ocupacional, me refiero, en equipo. El que los equipos estén conformados por distintas profesiones para el análisis de casos y la conducción de procesos terapéuticos, precisamente, ¿ya? Y eso es muy difícil, sobre todo en países tan individualistas como el nuestro, ¿no? En donde cada uno defiende su parcela, su trabajo, y cree que si converso con el otro voy a perder el trabajo. En esto los argentinos nos llevan ventaja, muchísima ventaja, pero nosotros en Chile lo tenemos más difícil. Pero un trabajo que hacemos, ¿ah? A mí me sorprende lo poco que saben trabajar las estudiantes entre ellas. Se agrupan en pequeños grupos y de ahí no son capaces de compartir con otros grupos y van a ser maestras. Entonces, ¿cómo a través de la formación corporal vamos rompiendo eso? Es lo que vamos a investigar. Por eso estamos investigándolo, porque por lo que tú dices en el fondo. Claro, Marcela, casualmente eso que hablas de la interdisciplinaridad y el estudio de los casos, por ahí le hemos echado mano a Juan Mila de Uruguay, y también lo que supe que él estuvo aquí en Temuco de tu mano, por cierto, para la formación. Sí, hace un tiempo. Así que es interesante también ver esa otra mirada interdisciplinar y referenciarnos y además buscar evidencia y crecer, ¿no? Así que tenemos camino por recorrer. Bueno, antes de lanzar la última pregunta ya de reflexión para todos, no sé si alguien más de la mesa quería hacer algún comentario, pero acá también en el chat dejaron algo que no quiero dejar pasar. Hola, muy buenas tardes. Me gustaría saber más sobre las evaluaciones que se aplican o se pueden aplicar en un contexto escolar. Considero que existen alumnos con diversos diagnósticos que los terapeutas les toca ver en los colegios, por ejemplo, TEA, TDAH, además otros profesionales dentro del PIE, el Programa de Integración Escolar, tienen pautas específicas que deben aplicar, por ejemplo, un evalúa, y por lo cual se pueden guiar. Sin embargo, en terapia todo es mucho más amplio. Bueno, esa pregunta es bien desafiante, quizás para otra mesa redonda o para otra, pero ahí también la dejo para creo que va más dirigida a Adriana, ¿no? No sé, Adriana, si puedes dar por ahí Sí, un correíto para esto, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo quería aportar dos cositas más en función, primero a la pregunta que están haciendo. Yo creo que es importante que nosotros como terapeutas ocupacionales, y sé que hay un gran número de estudiantes, aprendamos a escuchar y a observar. Cuando hay algún desafío, la interferencia generalmente ocurre en dos ambientes, en casa y en colegio, no solamente en uno.
y el perfil ocupacional, que son los estándares de práctica que la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales más o menos nos orientan a ver, es qué es lo que realmente, cómo es su desempeño, cómo es su ocupación, cómo lo hace. Y a partir de cómo lo hace, es cuando entonces uno decide qué constructo de procedimientos evaluativos, con lo que tengo a la mano, con mi análisis, con mi razonamiento clínico, voy a aplicar. Pero esos constructos tienen que ir guiados por nuestros marcos de referencia, que son modelos de referencia, que son nuestras teorías, que son nuestras bases, que es lo que está basado en evidencia. Y nosotros podemos hacer uso como terapeutas ocupacionales de la clasificación internacional de función, no viendo la discapacidad, viendo la función de lo que sí tienen y en base a eso, cómo lo vamos a mejorar. Y para eso existen también las metas con objetivos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que cuando vamos a promover, a prevenir o a atender algo, tiene que tener una razón, tiene que tener un objetivo, tiene que ser medible. Y para eso precisamente es el GAS o el Goal Attainment Scale, donde nos dice esa escuela de, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo la voy a medir? ¿Cómo la va a ver mamá? ¿Cómo la voy a ver en el colegio? Y cómo sobre todo lo va a desarrollar el niño. Entonces, si tú tienes eso como TO y ha estado en parte de tu formación, allí empieza ese camino arduo de lo que va a ser el razonamiento clínico. Y por otro lado, para mí siempre la intervención, he dicho, es un arte, porque tú tienes que tener una adaptabilidad realmente de qué quieres y esa regulación de qué es lo que realmente estás buscando, de ajuste y de acción, de un reto justo, antes de tú solamente armar estrategias o armar algo para armar. O sea, yo creo que lo divino es escuchar cuál es la necesidad, porque al fin y al cabo, nosotros lo que queremos es que haya independencia, que haya autonomía, pero que también haya ese sentido de felicidad y de disfrute, de placer de lo que yo estoy aprendiendo y de lo que yo estoy haciendo. Y yo tengo un lema muy particular que fue dado por mis padres y es, y se lo dejo, compartir los saberes con humildad y ética en la práctica del hacer, porque eso es lo que nos garantiza lo que estamos realmente brindando como profesionales. ¿Qué me decías tú también, Roger, que me perdí de otra cosa que me pediste? Claro. Bueno, nada, con esto Adriana yo creo que le contestas a la colega. Igual pues sería bueno también un contacto por allí, porque siempre hacemos preguntas y queremos profundizar. Ya para cerrar un poco, les dejaría, bueno, la pregunta desde el inicio, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión breve de cada uno sobre el papel transformador del terapeuta ocupacional en el ámbito escolar? Ya hemos visto la amplitud, pero ahora ya para cerrar y para dar como concluida esta mesa en honor al tiempo y todo esto, ¿no? Así que bueno, les dejo la pregunta abierta a que cada uno vaya cerrando con su propia reflexión. Si me dejan el micrófono, yo empiezo. Yo creo que para transformar como TO, la principal barrera es la actitudinal. Tenemos que cambiar, orientar y organizar nuestra actitud para que realmente el cambio sea transformador y permanezca en el tiempo. Eso diría yo. Muchísimas gracias. En realidad, bueno, yo primero agradecer la instancia, ya de verdad que me voy con muchas anotaciones respecto como a seguir posicionando justamente este rol transformador, y desde ahí y con en realidad la información que nos entregan, me quedo con que ese rol transformador primero tiene que ser una transformación propia, ya desde el cambiar nuestras propias estructuras, en este caso tanto mentales, sociales, respecto a
el quehacer justamente de nuestra profesión y desde ahí ir buscando nuevas aristas de abordaje. ¿Ya? Me voy justamente con ese enlace que pude rescatar el día de hoy. Yo, Marcela. yo creo que la responsabilidad social, me voy a quedar con eso, la responsabilidad social que tenemos los profesionales, me afirmo de lo que dice Adriana, que pasa totalmente por la ética, que la ética está tan manoseada hoy día, pero que es tan antigua, ¿no, Adriana? La responsabilidad social que tenemos con la infancia y con las familias también, yo creo que es lo único que puede transformar, y para eso nos tenemos que transformar nosotros, como dijo Germán, estudiando mucho. No podemos hacer nada para transformar sin estudio y sin investigación. No tocamos el tema de investigación, pero creo que ahí vamos al debe mucho, al menos en Chile. Muchísimas gracias. Bueno, y yo, Roger, para finalizar, me gustaría también contestarle a José Ignacio Marchand, que en el chat puso una palabrita que me dio el disparador para el cierre, y dice que en asignaturas de actividades creativas en terapia ocupacional incorporan la estrategia dentro de un marco de capacidad creativa, y esto me lleva a una frase que me encanta y la podemos encontrar en el marco de trabajo, que dice que un estilo de vida ocupacional variado y completo coincidirá con el mantenimiento y la mejora de la salud y el bienestar. Sí permite a las personas ser creativas y aventureras física, mental y socialmente. Gracias a todos por haber estado. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, esta mesa tan mixta, tan variopinta, nos ha dejado varias reflexiones para seguir avanzando, así que yo le voy a dar el pase a la jefa de carrera para que ella cierre oficialmente y para que sigamos en este camino de investigar, estudiar, encontrarnos, debatir, colocarnos desde posiciones encontradas, porque eso es finalmente lo que nos va a dar el sabor para seguir avanzando, ¿vale? Perfecto. Yo más que todo agradecer por esta instancia. Como bien decía Germán, fue muy revelador para todos nosotros, sobre todo que trabajamos con la formación de futuros profesionales, futuros terapeutas. Así que nos quedamos con el desafío de incorporar toda esta visión que se levantó, y quedan todos muy invitados, obviamente, a seguir en contacto, porque los vamos a sí o sí estar llamando, solicitando apoyo, porque se levantaron muchas necesidades de abordaje. A quienes participaron como oyentes, igual agradecerles, y obviamente esperamos contar con ustedes en una próxima instancia. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Gracias por su presencia. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias.